Hay momentos en la vida en los que algo dentro de ti empieza a cuestionarlo todo. No sabes por qué, pero de repente las respuestas que siempre diste por ciertas ya no te bastan. Miras al cielo y sientes que hay algo más, algo que no cabe en palabras, algo que late más allá de las formas, más allá de los nombres, más allá del tiempo. Y entonces lo sientes, ese vacío, esa vibración sutil, ese susurro interno que no puedes ignorar. Y si lo que llamamos Dios no es lo que siempre creíste, y si no está lejos, sino muy, muy dentro, en los próximos minutos vamos a cruzar juntos un umbral, uno que puede cambiar para siempre la forma en que ves la realidad y la forma en que te ves a ti mismo. Prepárate. Estás a punto de recordar algo que tu mente olvidó, pero tu alma jamás dejó de sentir. 1. ¿Y si todo lo que sabes sobre Dios es solo una sombra? Desde que el ser humano miró por primera vez al cielo y sintió el vértigo de lo desconocido, ha intentado darle forma a lo infinito. Construimos templos, escribimos libros sagrados, creamos imágenes, nombres, mandamientos. Y no lo hicimos por maldad, lo hicimos porque necesitábamos entender, necesitábamos sentir que lo teníamos cerca, aunque fuera en una estatua, en un texto o en una idea. Pero, ¿y si toda esa búsqueda externa nos alejó precisamente de lo esencial? ¿Y si lo divino no estuviera en los altares, ni en los dogmas, ni en las palabras de otros, sino vibrando dentro de ti, en un lugar silencioso que casi nunca visitas? Desde niños se nos enseñó a ver a Dios como alguien separado, un ser lejano, que observa desde lo alto, un juez, un salvador, un misterio inalcanzable. Y así aprendimos a rezarle, a suplicarle, a temerle, a buscar fuera lo que siempre estuvo dentro. ¿Y si esa imagen fue solo una distracción? ¿Y si al intentar encerrar a Dios en una forma, lo convertimos en una sombra de la verdad? Porque lo divino, por su propia naturaleza, no puede ser definido, ni explicado, ni contenido. Piénsalo. ¿Cómo se encierra lo eterno en un símbolo? ¿Cómo se limita lo ilimitado con palabras? Intentar definir a Dios es como intentar atrapar el viento con las manos. Y sin embargo, hemos construido imperios sobre esas definiciones. Religiones enteras basadas en ideas, guerras encendidas por conceptos. Pero lo sagrado no necesita defensores, solo necesita ser sentido. Y si Dios no es un ser con barba sentado en un trono, ni una figura celestial en lo alto de los cielos, sino una vibración presente en cada célula, una conciencia que pulsa en tu interior. ¿Cómo cambia eso tu manera de vivir? Quizás ha llegado el momento de soltar la idea heredada y atreverte a experimentar lo divino por ti mismo, sin intermediarios, sin miedo, sin forma, porque lo sagrado no está afuera, está en ti, esperando a que recuerdes, esperando a que sintonices. 2. Dios no es una imagen, es una frecuencia. Si todo en el universo es vibración, si absolutamente todo lo que existe está en movimiento constante, ¿cómo no lo estaría también aquello que llamamos Dios? La ciencia lo ha dicho desde hace décadas. No existe nada realmente sólido. La materia es solo energía condensada, átomos vibrando en patrones, frecuencias entrelazadas que crean la ilusión de lo físico. Y si todo vibra, entonces lo divino no puede estar separado de esa danza cósmica. Dios no es una figura estática, es energía, es movimiento, es frecuencia pura. Lo decía Nikola Tesla, un hombre adelantado a su tiempo. Si quieres encontrar los secretos del universo, piensa en términos de energía, frecuencia y vibración. No hablaba solo de electricidad, hablaba de todo, del pensamiento, del alma, de la conciencia,
Dios no es algo que se encuentra en un libro, es algo que se sintoniza, como una emisora de radio, como una nota perdida en una sinfonía infinita, y solo quien afina su interior puede escucharla. Quizá por eso hay personas que parecen conectadas con algo más, seres que irradian calma, amor, lucidez. No es suerte, no es casualidad, es vibración. Han aprendido, con o sin palabras, a sintonizarse con la frecuencia divina. Y esa frecuencia no se compra, no se hereda, no se enseña, se siente, se recuerda, se despierta. Entonces, si Dios es una frecuencia, ¿en qué frecuencia estás tú? ¿Vibras en el miedo, en la prisa, en la carencia? ¿O te permites momentos de silencio donde tu alma respira y se expande? Porque en ese silencio, donde desaparece el ruido, donde la mente se calma, empieza la música. Y esa música es Dios. Tercero, lo que los sabios intuían, la ciencia comienza a demostrar. Durante siglos, el conocimiento espiritual y la ciencia parecían caminar por senderos opuestos. Mientras unos hablaban de alma, energía y conciencia, otros exigían pruebas, datos, ecuaciones. Pero algo ha cambiado. Hoy, los muros entre lo visible y lo invisible comienzan a agrietarse, y lo que antes se llamaba místico ahora empieza a llamarse cuántico. Donald Hoffman, neurocientífico de la Universidad de California, plantea una idea radical. Lo que vemos no es la realidad, es solo una interfaz. Como los iconos de un ordenador, nuestra percepción es solo una representación, una máscara que nos permite interactuar con algo mucho más complejo. En otras palabras, vivimos dentro de una ilusión cuidadosamente construida por nuestra mente, una interfaz que nos protege, pero que también nos limita. Y si esto es así, entonces incluso lo que creemos sobre Dios podría ser solo una versión simbólica, una representación mental de algo inmenso, que no puede ser contenido en palabras. Pero la pregunta no es solo filosófica, es vibracional. David Hawkins, psiquiatra y místico, creó una escala de conciencia, una tabla que muestra cómo cada emoción tiene una frecuencia medible. Vergüenza, 20 hercios. Miedo, 100 hercios. Amor, 500 hercios. Iluminación, 700 hercios o más. Esto significa que tus pensamientos, tus emociones, tu estado interior son energía, son vibración. Y esa vibración determina el tipo de realidad que experimentas. Entonces, si puedes cambiar tu frecuencia, puedes cambiar tu vida. Y si puedes elevar tu vibración, puedes sintonizar con lo divino. No necesitas teorías complicadas, solo necesitas algo que muchos han olvidado: presencia, silencio y voluntad de mirar hacia adentro. Hoy la ciencia ya no niega el misterio, empieza a rozarlo, a intuir que hay algo más, y ese algo más puede que siempre haya estado dentro de ti, esperando a que lo recuerdes. Mantenerte en baja frecuencia es la forma más eficaz de control. ¿Y si te dijera que desde el momento en que naciste te han entrenado para vibrar bajo? ¿Y si la culpa, el miedo, la escasez y la vergüenza no son solo emociones pasajeras, sino herramientas de control? Míralo bien. El mundo moderno está diseñado para mantenerte ocupado, para mantenerte distraído, para mantenerte en alerta. Las noticias te llenan de tragedias. La publicidad te convence de que no eres suficiente. Las redes sociales te comparan con una perfección que no existe. Y el sistema te enseña desde pequeño a obedecer. ¿Casualidad o estrategia? Religiones, gobiernos, corporaciones, todos han trabajado, a veces sin saberlo, bajo una misma premisa. Necesitas algo externo para salvarte. Y si tú crees eso, si crees que necesitas un mediador para conectarte con Dios, una fórmula para ser amado,
una autoridad para sentirte seguro. Entonces te vuelves fácil de manejar, porque alguien que no sabe que tiene poder, nunca lo reclamará. El psicólogo Skinner demostró que el miedo es uno de los mecanismos de condicionamiento más efectivos. Si te exponen a información negativa constantemente, tu sistema nervioso entra en modo supervivencia. Pierdes tu capacidad crítica. Reaccionas, obedeces, te apagas y lo más triste, olvidas quién eres. Pero, ¿y si esta jaula no tuviera barrotes? ¿Y si la verdadera prisión no fuera física, sino vibracional? Una frecuencia, un estado mental, una ilusión. Porque quien vive vibrando en el miedo jamás podrá escuchar la frecuencia del amor. Y quien olvida que lo divino vibra en su interior, seguirá buscándolo fuera, eternamente. Es hora de despertar. Y todo empieza por una decisión: elevar tu frecuencia. 5. No tienes que buscar a Dios, solo tienes que recordarlo. Te han dicho que Dios está en el cielo, que vive en templos, que se accede solo a través de rituales, libros, personas autorizadas. Te enseñaron que Dios está lejos, que debes ser digno, que debes buscarlo. Pero, ¿y si todo eso fue al revés? La frase más poderosa de la Biblia no está en el Apocalipsis ni en los mandamientos. Está escondida, susurrada casi con vergüenza. El reino de Dios está dentro de vosotros. Dentro, no fuera, no en una montaña, no en una imagen. Dentro. Neville Goddard lo decía de otra forma. La imaginación es Dios. Es decir, Dios no es un ente separado de ti. Es la misma conciencia que respira a través de ti. Es tu capacidad de sentir, de crear, de intuir. Es esa chispa que no se puede explicar con palabras, pero que sabes que está ahí, porque a veces la has sentido. Tal vez fue en una noche silenciosa, mirando las estrellas. Tal vez fue escuchando una canción que te rompió el alma, o en una caricia, en una lágrima, en una risa que no sabías de dónde venía. Ahí, en esos instantes donde dejaste de pensar y solo sentiste. Ahí estaba. No necesitas rezar a Dios. Necesitas rezar desde Dios. No necesitas pedirle. Necesitas recordar que ya estás dentro de Él. Y eso lo cambia todo. Porque si Dios es una frecuencia, no hay que alcanzarlo. Solo hay que sintonizarlo. Y la antena no está afuera. La antena eres tú. Cuando elevas tu vibración, cuando piensas, sientes y actúas desde el amor, la compasión, la gratitud, Dios no aparece, Dios resuena, porque nunca se fue. 6. Solo cuando el ruido cesa, lo eterno se manifiesta. ¿Qué sucede cuando todo se detiene? Cuando cesa el pensamiento, cuando ya no hay nombres, creencias ni preguntas, solo silencio, puro, profundo, intenso. Eso que queda, ese vacío, es la puerta. El vacío no es ausencia, no es nada, es todo. Es el espacio donde el alma puede respirar. Es el lugar donde la mente se disuelve. Y lo divino, por fin, puede ser sentido. El neurocientífico Andrew Newberg lo descubrió. En meditadores avanzados, el cerebro reduce la actividad en el lóbulo parietal, la zona que define el tiempo y el espacio. El resultado, desaparece la sensación del yo. No hay separación, solo unidad. Los místicos lo sabían desde siempre. En el budismo lo llaman satori. En el sufismo es faná. En el zen es el vacío fértil del ser. En el cristianismo profundo es el silencio donde se oye la voz de Dios. Todos coinciden en lo mismo. Cuando la mente calla, lo eterno habla. Tal vez ya lo has vivido. Ese instante mirando el mar, escuchando una melodía, abrazando a alguien que amas y, de repente, el mundo desaparece. No hay tiempo. No hay pasado ni futuro. Solo este instante. Y en ese instante, tú eres el universo. Dios no se encuentra con esfuerzo. No se alcanza con lucha. Se revela en el vacío.
y ese vacío vive dentro de ti. No necesitas subir una montaña, ni cruzar océanos, solo necesitas detenerte. Y entonces, sin hacer nada, todo sucede. 7. Nunca estuviste separado, solo lo creíste. Desde el momento en que abriste los ojos al mundo, te enseñaron a creer que estabas solo, que eras un individuo, un nombre, una historia, un cuerpo con límites, una mente con reglas. Pero nada de eso es real. La separación no es más que una idea, una ilusión mantenida por siglos, una distorsión creada por una mente que aprendió a verse fragmentada. Te dijeron, ese eres tú, y eso es el mundo. Esto es Dios, y eso eres tú. Y así, poco a poco, te alejaste de lo esencial, de la verdad de que nunca hubo separación. El físico Amit Goswami propuso algo revolucionario. La conciencia no está confinada al cerebro. El cerebro no crea la mente. La mente sintoniza la conciencia como una radio capta una frecuencia. Si esto es cierto, entonces no estás dentro de tu cuerpo. El cuerpo está dentro de tu conciencia. Los antiguos ya lo intuían. En Egipto lo llamaron el gran sueño. En el hinduismo, Maya, la ilusión. En el gnosticismo, el olvido de nuestro origen. En todas partes, el mismo mensaje. Lo has olvidado, pero puedes recordarlo. Y cuando lo recuerdas, algo cambia. Dejas de buscar, dejas de pedir, dejas de competir, porque ya no necesitas probar que vales, ni convencer a nadie, ni encontrar a Dios allá afuera. Lo que siempre buscaste ya estaba contigo. La mayor trampa no fue el miedo, ni el dolor. Fue creer que estabas separado, que eras un fragmento, un error. Pero hoy puedes despertar, porque la separación nunca fue real, fue aprendida. Y lo que se aprende, se puede desaprender. 8. ¿Estás listo para recordar quién eres? Y ahora que lo sabes, que sabes que Dios no está afuera, que la separación es una ilusión, que tu vibración define tu realidad. La pregunta ya no es filosófica, es profundamente personal. ¿Estás listo para despertar? Despertar no es un evento mágico, es una elección, una práctica, un proceso de recordar, soltar y volver a ser. No se trata de volverte mejor, ni de hacer más, ni de seguir otro gurú. Se trata de volver a ti, a ese tú real que existe más allá del nombre, del cuerpo y de la historia. Ese tú que ya ha sentido la divinidad. Cuando una canción te estremeció, cuando un atardecer te hizo llorar, cuando un abrazo rompió el tiempo. Ese instante era Dios tocándote desde dentro. Era tu frecuencia original, intentando recordarte quién eres. Ya eres lo que buscas, lo has sido siempre. La única diferencia entre estar perdido y estar despierto es darte cuenta. Y cuando te das cuenta, todo cambia. Ya no reaccionas, creas. Ya no buscas aprobación, eres. Ya no mendigas amor, lo irradias. Este no es el final, es el principio de un nuevo tú, de una nueva realidad. Una realidad que nace cuando te alineas con la frecuencia de quien realmente eres. Conciencia, presencia, amor, Dios. Y ahora, solo queda una pregunta. ¿Estás listo para recordar? Ahora lo sabes. Dios no es un concepto lejano, ni una figura que habita en lo alto. Es una frecuencia, una vibración que resuena dentro de ti. Cuando el ruido cesa, cuando dejas de buscar fuera y comienzas a recordar. No necesitas hacer nada extraordinario. Solo necesitas ser presente, consciente, libre. Porque el verdadero despertar no ocurre cuando entiendes algo. Ocurre cuando lo sientes. Y si has llegado hasta aquí, no es casualidad. La frecuencia ya te estaba llamando. Si este mensaje resonó contigo, suscríbete y quédate cerca. Porque este canal no es solo información. Es un espacio para recordar juntos
lo que somos en esencia. Déjame un comentario, aunque sea solo una palabra o un símbolo que solo tú y yo entendamos. Porque si estás aquí, es porque ya lo sabes. Bienvenido de nuevo a casa.